Ahora pasamos al área de ecofeminismo. Bueno, pues desde el área de ecofeminismos me va a resultar un poco complicado como resumir todo, pero sí que es verdad que hemos notado que ha irrumpido de una forma bastante potente en el Congreso la vertiente de la agroecología feminista y todos los planteamientos relacionados con la soberanía alimentaria como una cuestión para descentrar los mercados capitalistas en una cuestión tan básica como es el acto cotidiano de alimentarnos, ¿no? de comer. Estos días hemos llegado un poco a poner el acento en la soberanía alimentaria, pero en cómo puede llegar a ser feminista y si lo es, ¿no? Dónde se encuentran la soberanía alimentaria y la economía feminista, que parece que en otros espacios, si no recuerdo mal, también en la Jornada Estatal de Madrid hace 2 años, madre mía, hace 2 años se hablaba de que sí que había habido como un diálogo entre la economía social y solidaria y la economía feminista, la economía social y solidaria y la soberanía alimentaria, pero que faltaba un poco tejer, ¿no? O embastar, que es diu en valencià, la vertiente de la soberanía alimentaria con la economía feminista. Entonces, retomando la mesa coral del primer día, hemos apuntado como algunos retos. Isa se planteaba, al final salió así como un poco una bomba, ¿qué ha pasado para que el veganismo haya ganado la partida de la soberanía alimentaria y qué tiene que ver esto con el capitalismo, ¿no? Para que reflexionáramos. Y ahí agarramos como unas cuantas ideas que se han ido recogiendo a lo largo del Congreso. Y la primera que salió así con bastante fuerza era que necesitamos espacios de diálogo entre feministas antiespecistas y las que estamos trabajando por la soberanía alimentaria, y eso ya es un gran melón y a ver cómo nos lo comemos, ¿no? ¿Cómo abordamos los derechos económicos de las mujeres rurales? Bueno, a mí particularmente me ha gustado mucho ver a compañeras campesinas, que no sé si están aquí. Ahí está sí. Inma. Y, sí, Pilar. Y ahí Pilar de la Garbancita, sí. Me ha gustado mucho verlas en el Congreso. Inma decía que yo he llegado aquí gracias a mis tomates, ¿no? Y creo que es muy importante reconocer eso también en un espacio como este. Se planteaba, ¿no? cómo abordamos los derechos económicos de las mujeres rurales, el derecho a la salud, a la participación política y sindical, cómo esta participación política y sindical, cómo lo hacemos cuando esto, cómo hacemos que esta responsabilidad política y sindical recaiga también sobre las mujeres para que tomemos decisiones cuando sobre nosotras también están recayendo aún esa responsabilidad de cuidados en el ámbito doméstico que a veces nos impide estar en espacios de toma de decisión en sindicatos agrarios o en organizaciones agrarias. El derecho a la posesión de los medios de producción, de la tierra. Hay informes que dicen que el 1% de la tierra a nivel mundial es propiedad de las mujeres, y esto cómo dificulta el hecho de decidir cómo se produce en la tierra, si las mujeres somos solo las propietarias del 1%, ¿no? ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿De qué manera se produce soberanía alimentaria en esas tierras? El derecho a las TIC, ¿no? dentro del ámbito rural, a la especialización en contenidos agrarios, a una vida libre de abusos dentro del mundo rural. Luego, otra cosa que ha salido es cómo hacemos para analizar con perspectiva feminista la situación de las mujeres agricultoras, ganaderas y pescadoras, cuando los datos que existen son datos un tanto equívocos porque hay una enorme burbuja de trabajo escondido, ¿no? Y esto nos dificulta un poco hacer análisis y tomar un poco de perspectiva. Se ha hablado de la titularidad compartida y el gran fiasco que ha sido, ¿no? Cuando hay solo apenas 546 mujeres, creo, a día de hoy acogidas a esta titularidad compartida. Desde las compañeras de Biodiversas en Málaga, que no sé si queda alguien por aquí, nos compartían un poco esta inquietud hacia cómo transformar la agroecología en clave feminista, porque de alguna forma sugerían convertir el concepto de productividad de la tierra y poder analizarlo desde un ámbito de la reproducción, ¿no? Las compañeras de SEAE ponían como una imagen muy bonita, a veces la producción, cuando hablamos de producción de alimentos, tendemos a ver un gráfico, ¿no? Ha aumentado la producción de alimentos. Y las compañeras de SEAE nos decían, a lo mejor sería mejor verlo en ámbitos de reproducción, ver una tela de araña en cómo esa producción se sostiene también sin que soscaven las bases materiales para continuar vivas.
Hablando de la titularidad compartida, habían como varias propuestas, ¿no? La reducción de la cuota de la seguridad social de la persona que se incorpora o una cuota familiar. Se ha hablado también de un debate que parecía como un poco superfluo, pero que al final ha tenido un poco de chicha, ¿no? Sobre las herramientas y la maquinaria del campo no adaptada a la fisionomía de mujeres u hombres no adaptados a esa fisionomía que tenemos en la cabeza. Y ahí hemos hablado de, vale, maquinaria agraria y colapso, porque la maquinaria agraria está relacionada muchas veces también con el colapso al que estamos sometidas. Vamos a seguir produciendo con petróleo, con tractores que funcionan con un recurso limitado, como estamos viendo, ¿cómo vamos a querer producir de aquí en adelante, ¿no? Y ahí se entrelazan, ¿no? Esto que estábamos hablando de la soberanía alimentaria en clave ecofeminista. Después se ha hablado también de la producción y la reproducción. Lourdes ya hablaba en el 81 de que estos dos compartimientos no tienen ningún sentido que sean estancos, ¿no? Porque no se entiende la producción cuando esta es sostenida por la reproducción, pero en el mundo rural es algo que se diluye mucho más, ¿no? Hablábamos también de la deuda de cuidados en el ámbito rural y ya no solo desde el ámbito familiar, sino desde el ámbito comunitario, quién se encarga de entender que Vicente, que hace 3 días que no abre las persianas, está bien o no está bien, quién se encarga de eso normalmente, ¿no? Luego, algo que a mí particularmente me ha aportado un montón es cómo incluimos en la cadena alimentaria el espacio de los hogares, porque a veces tendemos a pensar en producción, distribución y consumo y olvidamos el ámbito de los hogares para cerrar un poco ese círculo de la cadena alimentaria, qué ocurre dentro de los hogares y cómo eso influye en el resto de, en la producción, en la distribución y consumo. Y ampliar la mirada al mismo tiempo y ver esto de la producción, distribución, consumo y hogares, esta complejidad desde la interseccionalidad, incluyendo el eje urbano-rural y viendo cuáles son las dominaciones que nos atraviesan en toda esta cadena, ¿no? De la que estamos hablando. Se ha propuesto la necesidad de generar espacios de encuentros no mixtos entre feminismos urbanos y rurales para comprendernos un poco, eso ha salido también bastantes veces. Y luego, en relación al tema concreto de la alimentación, cómo funciona la producción de alimentos en la maquinaria capitalista, ¿no? Qué consecuencias tiene desde la ecodependencia, es decir, estamos acabando con el planeta, especies de animales, cadenas tróficas, las abejas, la polinización, y además las mujeres se siguen encargando de los desperfectos que este sistema genera en cuestión de salud. Cuando enfermamos porque estamos comiendo, con perdón, mierda, ¿quién se encarga de sustituir, de cuidar esos cuerpos vulnerables, ¿no? Que al final acaban siendo cuidados por las mismas, ya lo sabemos. Abordar ya la soberanía alimentaria como única vía para descentrar los mercados, eso ya lo he dicho, y abordar la PAC desde una perspectiva feminista, la política agraria común. Esto es posible cuando la política agraria común es una política que nace de la Unión Europea, ahí hay un debate. Hemos generado un mapa estatal de iniciativas que cruzan la soberanía alimentaria y la economía feminista y creo que nos hemos quedado muy contentas. Y ya por acabar, se ha planteado que el 8M, la huelga de consumo, ¿qué hacemos con ella, ¿no? En relación con la soberanía alimentaria? Hacemos una huelga de consumo y más allá de esto, ¿qué? ¿No? ¿Cómo nos lo planteamos las feministas en relación a los temas de consumo en general y de alimentación en particular? Y luego yo le quería hacer un homenaje al colectivo de Xicoteta Elaboració, que ayer nos sirvieron comida con un menaje muy sostenible, sin refrescos azucarados, con limonada, y además son unas personas que han estado trabajando duro para poder alimentarnos a todas las que estamos aquí, y ayer presentaron un taller maravilloso que creo que nos dio muchas claves para entender un poco este cruce entre la soberanía alimentaria y la economía feminista. Y Gloria va a hacer como mi resumen. Bueno, pues la verdad es que después de la exposición de Saray, pero vamos un poco, lo que hemos intentado es de todas las experiencias de ecofeminismo que se presentaron, que abordaban experiencias que contaban con agricultoras, que había documentales, talleres, juegos de rol, etcétera, un poco qué ha salido en común de todo esto, ¿no? Entonces, lo primero el primer gran tema era la identidad, ¿no? El ecofeminismo, cómo se relaciona
con soberanía alimentaria, con consumo responsable, con agroecología, ¿no? Entonces, toda esta parte de identidad que precisa, el reto es la identidad, pero precisa de visibilizarse, de medición, de datos que no hay, de ese mapeo que burdamente hicimos en el primer taller de tejiendo cestos con estos mimbres, ¿no? Justamente para poder construir y diseñar propuestas que pueden ser desde de la agroecología con enfoque feminista, ecofeministas con enclave agroecológica, ¿no? Toda esa parte, ese reto de definición. Para alcanzar ese reto, ¿qué necesitamos, ¿no? Necesitamos cuidarnos. Y para cuidarnos significa espacios de diálogo diverso, estando en diferentes puntos de la trayectoria, rurales, urbanas, en los diferentes niveles de la producción y de la cadena agroalimentaria. Necesitamos formación y políticas. Políticas porque lo que necesitamos también es construir desde la diversidad. Y algo que salió muy fuerte en un juego de rol, ¿no? Del taller organizado por SEAE, para construir ese bien común que nos es tan difícil olvidar. Pues era un juego de rol, ¿no? Una era ganadera, otra era maestra, vegana, otra, ¿no? Entonces había un problema y al final salió ese individualismo marcado por esta sociedad y por ese neoliberalismo, y entonces que nosotras mismas tenemos que hacer un esfuerzo para crear y para construir ese bien común, ¿no? Luego, otro de los temas que ha salido en los diversos espacios de ecofeminismo ha sido el cómo nos hacemos oír y cómo nos ponemos en la agenda y cómo logramos que no nos coma el veganismo, ¿no? Y corrientes que otros quieren que estén, ¿no? Entonces, la necesidad de la incidencia, la necesidad de salir de nuestras casillas, no volviéndonos locas, que eso ya lo estamos, pero sí de nuestros espacios y acudiendo a otros espacios y que vengan otros espacios a escucharnos, ¿no? También la educación, como no, siempre es un tema de incorporar la perspectiva ecofeminista en los currículos escolares. Y esto es para responsabilizar a otros, para no sobrecargarnos de es que esto lo hemos de cambiar nosotras solas, ¿no? No, es que, perdonen señores, pero ustedes también tienen una responsabilidad en políticas públicas, ustedes educadores también tienen una responsabilidad y la sociedad en general, como consumidores, como con el rol que juguemos, también tenemos una responsabilidad. Y por último, en este camino de definirnos y de tener esa identidad, ¿qué debemos evitar, ¿no? Lo ha mencionado ya antes Saray, bueno, pues esa sobrecarga tanto en los cuidados como en la responsabilidad, ¿no? Para preservar los derechos y trabajar por los derechos económicos y sociales, para implicar a otros agentes. Tenemos que evitar también esa endogamia, ¿no? El estar siempre. Isa Álvarez decía, es que a mí me encantaría montar un congreso y que cuando todo el mundo estuviera, porque eso, cambiar el título, cambiar los espacios, ¿no? Y que de repente estamos pensando en otro ámbito, ¿no? Para no estar siempre las mismas en todas partes. Y también evitar esa complejidad, ¿no? Porque al final estaría muy bien que en esa identidad tuviéramos claros 3 o 4 conceptos que nos definen, nos aunan y nos agrupan y que también son fáciles de transmitir para sumar más personas al carro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que de 3 días hemos intentado resumir eso, el reto y la identidad que necesitamos, que debemos evitar y cómo nos hacemos oír y cómo llegamos a más personas. Eso es. Gracias.